Bueno, como habíamos señalado en la síntesis del comienzo del programa, el intendente de la Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto, divulgó el sábado el requerimiento al gobierno de una serie de precisiones sobre el funcionamiento del sistema de salud en su localidad ante lo que parece ser la cobertura de la capacidad de atención a los enfermos de la región. El pedido, que incluye conocer el detalle de las camas para enfermos leves y de terapia intensiva, así como el detalle de los profesionales y auxiliares dispuestos para su atención, incluye otras cuestiones que evidenciarían razones de quejas por discriminación política al municipio. El pedido del intendente se hace eco asimismo de la divulgada queja del médico Sergio Allende, quien la semana pasada distribuyó por las redes sociales un video que muestra las instalaciones de un departamento para residentes médicos, a donde fue trasladado para hacer el aislamiento por su enfermedad, y requiere mejores condiciones de atención para todos los enfermos leves. Precisamente Allende estuvo durante el fin de semana como centro de la atención después de que entrara en polémica por su situación y se refiriera a él sin nombrarlo el gobernador de la provincia el viernes, como lo destacó recién Javier. El sábado, al hablar para la radio municipal de La Punta, Allende dijo que había recibido una comunicación de Karim Raed, con quien compartió la dirección del complejo sanitario San Luis años atrás, conminatoria ya la que, por ejemplo, de que le van a desadjudicar una vivienda otorgada por el gobierno, que no está ocupando con su familia. Además denunció que junto con su familia, su esposa e hijo, también dieron positivo al COVID-19, estaban por ser trasladados a la Pedrera. También se había considerado un preso, no un enfermo. De manera tal que todas estas cuestiones han comenzado a enrarecer el panorama. Lo cierto es que los traslados de Merlo a la Pedrera la deducimos por el hecho de que no alcanzarían las camas, pero no ha sido explicada por el gobierno a pesar de los requerimientos expresos que formulamos en el Ministerio de Salud. Otras personas también se han quejado de esto mismo. Y a este panorama se unen las quejas de los internados en el hospital de Tilizarao, dejados para la atención exclusiva del personal sanitario que contrajo la enfermedad días atrás. Ahí dicen que se están autoasistiendo, entre otras observaciones críticas al accionar gubernamental. Y también desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, que salieron a marcar disidencias con expresiones de Rodríguez Sá el viernes. Esto también ha sido, digamos, un añadido a esta situación. Pero vayamos a Merlo. Queremos saber efectivamente qué está pasando, cuál es la valoración que están haciendo, porque hubo también otro documento que se conoció en estos días, que pertenece al Círculo Médico del Norte, donde le explican a la comunidad que los médicos pertenecientes a dos centros de salud del lugar, de centros privados, donde se produjo un caso de coronavirus, han decidido autoaislarse a la espera de conocer si efectivamente ellos contrajeron la enfermedad también o no, de manera tal de no producir diseminación del virus también con sus pacientes. Tengo comunicación con el doctor Miguel Espinosa Arce, un médico de larga trayectoria allá en toda aquella zona del Valle del Conlara, de Merlo, de Santa Rosa, a quien le he pedido que me atienda. Él es integrante del Círculo Médico del Norte. Miguel Espinosa Arce, buen día. Muchas gracias por atenderme, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, contento de poder comunicarme con ustedes para contribuir de alguna manera con mi opinión al mejoramiento de esta situación tan grave que vivimos en San Luis y en todo el país, ¿no? ¿Cuál es el panorama que aprecias que hay? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo me describes la situación actual en la Villa de Merlo? Yo creo que hay que describirlas desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista profesional, científico, y por otro lado, desde el punto de vista en que la comunidad lo ha notado.
Lo que es inapelable es que la comunidad de Merlo se ha sentido profundamente conmovida por la actitud cruel y en algunos casos casi brutal por parte de miembros de salud que han manejado este tema. Nos hemos sentido conmovidos, por ejemplo, por el video que difundió el doctor Allende sobre las condiciones deplorables en las cuales fue recluido en el hospital. Nos hemos conmovido cuando hemos sabido de que miembros del equipo de salud han concurrido al domicilio de personas presuntamente sospechosas por la trazabilidad y prácticamente han conminado a que salga a la calle y le han hecho hisopado la vereda ante la vista de todos los vecinos asombrados, algo que es absolutamente injustificable. Nos hemos conmovido también por la actitud que han tenido las autoridades de salud aquí de prácticamente conminar a quienes han dado un test positivo a trasladarse a la Pedrera de Villa Mercedes, con todo lo que significa el alejamiento del hogar, de la familia, el desarraigo familiar. Y bueno, esta gente felizmente, con todo el, digamos, el dolor, han tenido que aceptar la presión para ir a Villa Mercedes, pero felizmente no han dejado de expresarse y nos hemos sentido conmovidos, como vecinos y como médicos, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista profesional, epidemiológico, no hay absolutamente ninguna justificación para comportarse de esa manera. Por eso es repudiable la actitud que ha tenido el gobierno de provincia a través de los equipos de salud, el comité de crisis, para manejar a las personas positivas en Merlo de esta manera. Anoche, a última hora, me ha llegado la comunicación de que probablemente la gente que había sido trasladada a la Pedrera ha regresado, la han traído de vuelta, probablemente se han hecho eco de las quejas del intendente y del círculo médico, que han planteado que eso no tiene ninguna argumentación científica para hacerlo, son crueldades injustificadas, ¿no es cierto? Y bueno, desde otro punto de vista, es muy valorable la nota que el intendente le ha enviado al Ministerio de Salud, en donde ha pedido información referente a las capacidades que tiene el Hospital Madre Catalina para manejar el COVID, pero ha dicho 2 o 3 cosas que son muy importantes el intendente. Primero, que hace mucho tiempo se han cortado todos los suministros de insumos médicos a los CAPS de Merlo, disminuyendo, por supuesto, su operatividad, lo cual es un absurdo desde el punto de vista científico y epidemiológico, porque con eso lo único que se consigue es que los pacientes que se atienden en los CAPS tengan que acudir al hospital favoreciendo el conglomerado de personas. Nosotros no sabíamos, a raíz de esta comunicación que se hizo pública de la municipalidad, nos hemos enterado de esta situación que es gravísima. No sé por qué, no sé qué tipo de justificación hay, porque no se habla de eso, pero lo cierto es que han quedado sin provisión de insumos médicos los 4 CAPS de la ciudad de Merlo. La otra cosa importante y que tiene mucha relevancia es que parece ser que el comité de crisis de la provincia no le pasa la información necesaria ni tiene la comunicación que debiera tener con el comité de crisis de Merlo, porque la municipalidad tiene un papel invalorable para controlar el tema de la pandemia. No puede hacerse cargo del control del comité de crisis de la provincia desde San Luis. Obviamente quien está estratégicamente mejor posicionado para manejar el tema es el comité de crisis de Merlo, y hay que hacer notar que el comité de crisis de Merlo está integrado por numerosos profesionales de excelente nivel científico como para manejar el tema, de manera que eso es inexplicable y solamente tendría alguna explicación a través de lo que es la diferencia política entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia y el gobierno municipal, porque otra explicación no la encontramos, es una falla muy grave la falta de comunicación. También habría que destacar que el Círculo Médico del Norte, que tiene más de 100 profesionales incluidos como socios,
ha reprochado este tipo de actitudes, ha criticado las condiciones de hacinamiento en que se colocan en este hospital a los COVID positivos y ha dado una justificación científica de por qué no debería hacerse. Y también, por supuesto, se ha puesto a disposición, como todo, nadie ha arrancado con una actitud negativa en Merlo, ni la municipalidad ni los círculos médicos, pero evidentemente hemos hecho notar nuestra discrepancia. Hay otro hecho significativo. El Ministerio de Justicia de San Luis le ha pedido al Círculo Médico una nota de adhesión a las políticas del gobierno en este sentido, y por supuesto, la comisión directiva del Círculo Médico del Norte se ha puesto a disposición y avala las políticas, pero hace la salvedad y reclama sobre esta situación que ha ocurrido en los últimos días en la ciudad de Merlo, que no tiene ninguna justificación ni respaldo científico. Ahora, esta cuestión de pedir, digamos, respaldo formal, que uno comprende, si todos apoyan una medida, tiene más consenso, etcétera. Pero curiosamente también han aparecido, y de eso vamos a hablar enseguida, aspectos que más bien emparentan esta cuestión con lo que el gobierno está pidiendo de no politizar, porque el sentido que se le está dando a ese tipo de apoyo es precisamente político. ¿Crees que sirve, digamos, el hecho de que se requiera este tipo de adhesión a las entidades? Yo creo que es una medida absurda, porque una institución como el Círculo Médico de San Luis es la institución de medicina privada más importante del norte de la provincia. Los socios del Círculo Médico tienen absoluta libertad para ejercer en su vida privada la militancia política que a ellos se les ocurre. O sea, de ninguna manera los médicos del Círculo del Norte tienen una orientación política. Y felizmente la contestación que han tenido las autoridades del Círculo es sumamente correcta, apoyando todas las políticas que globalmente sirven para la contención de la pandemia, pero por otro lado han hecho una crítica muy fuerte y muy importante por considerar que las medidas que se han estado tomando en Merlo en estos últimos días no tienen nada que ver con el respaldo científico. O sea, no hay ninguna justificación para desarraigar a familias y llevarlas a la pedrera. Aparte, hay cosas de sentido común que yo no sé por qué no entran en consideración del Comité de Crisis de la provincia. Merlo es la ciudad de San Luis que tiene la mayor cantidad de hoteles disponibles para este tipo de situaciones. ¿Qué necesidad hay de desmembrar a una familia y llevar a alguno de sus integrantes a 200 kilómetros de distancia? No hay justificación científica ni epidemiológica que lo justifique. Bueno, eso lo ha planteado el Círculo Médico, también lo ha planteado el intendente. Incluso el intendente también ha planteado que desde su posición como gobernante en la ciudad de Merlo, tiene la influencia suficiente como para conseguir lugares donde alojar a personas que no pueden estar en su domicilio porque los domicilios no son adecuados para la contención. O sea, pero no es lo mismo trasladarse a 10 cuadras del domicilio que trasladarse a 200 kilómetros. Te comento otra cosa para que veas el enorme impacto que ha tenido esto en la sociedad. Que el Círculo Médico ha estado considerando en estos días pasados la contratación de abogados a los efectos de concentrar recursos de amparo para impedir que los pacientes COVID positivos que sean socios del Círculo sean trasladados a Villa Mercedes. O sea, se ha hecho el análisis legal para ofrecer ayuda jurídica y evitar estos traslados compulsivos que realmente no tienen ninguna justificación científica. Creo que no se va a llegar a ese extremo porque una información, como te dije, de última hora de ayer,
me comunicaban de que quienes habían sido trasladados a Villa Mercedes estaban de regreso. Veremos cómo siguen los próximos días, y ojalá el gobierno de la provincia deje de lado el tema político y comparta la información y comparta los criterios científicos con los profesionales de Merlo, que los tenemos y en un muy buen nivel científico. Miguel, el hecho de que, por ejemplo, se permitiera que personas con síntomas leves de la enfermedad vaya a sus domicilios en la medida en que los domicilios tengan características tales que no pongan en riesgo al resto de los miembros de la familia, ¿sería una medida ciertamente adecuada? Absolutamente. Es que esa es la medida que se toma en todo el mundo. En todo el mundo se hace así. Cuando hay un COVID positivo en una familia y la casa que se habita tiene posibilidades del aislamiento de esa persona se aísla en su dormitorio, en su salón, y es la familia la que lo cuida. Por supuesto, se trata de pacientes asintomáticos, que son los que se han conocido en Merlo en estos últimos días. O sea, no conozco ninguna persona de Merlo que esté en situación de severidad por la afectación por el COVID. En todo el mundo se hace así. Uh-huh. Y si es necesario cumplir con alguna cuarentena estricta, lo cual puede ocurrir, y bueno, tenemos hoteles en Merlo en los cuales se puede hacer. Pero por supuesto, ahora, el tema vinculado con la atención de esos pacientes en los domicilios particulares, que fue una de las razones por las cuales el doctor Rodríguez Sá el viernes ratificó el criterio imperante en el ámbito de la provincia, ¿es válido? Perdón, ¿cuál fue el criterio que esbozó el criterio? Él dijo que no había una infraestructura suficiente para poder atender los casos en los domicilios particulares. Yo interpreté que se estaba refiriendo a los médicos. La APTS dice en un documento que hubo ayer que esto incluía también personal de seguridad. Entonces APTS dice, ¿cómo nos van a mandar policía a cuidarnos a los médicos, que somos los primeros que nos vamos a cuidar para no enfermarnos y no contagiar? Lógico, ¿Está bien? lógico. El círculo médico protestó mucho en ese sentido. ¿Quién los va a cuidar que nosotros mismos? Si nos miramos al espejo y ya nos estamos haciendo el diagnóstico. No, ese es un absurdo. Habría que ver. De todas formas, tampoco se ha llegado a una situación tan grave como para decir no tenemos personal para control. Hoy día todo el mundo está conectado a través de un celular. Yo mismo, ¿sabes? Yo tengo 42 años de ejercicio profesional. Mi teléfono particular en el cual estamos hablando, lo tienen todas mis pacientes, todas. Y yo recibo permanentemente, durante todo el día, consultas, porque yo hago obstetricia, hago ginecología, y desde el punto de vista obstétrico hay muchas cosas que mis pacientes quieren consultar, sobre todo domingos, feriados. Y es un medio, un instrumento del celular de trabajo, fantástico, porque a mí me permite conversar con la paciente, me permite evaluar su condición, y si algo me queda duda, lo único que tengo que decir, bueno, nos vemos en media hora en el consultorio, y se arregla. Pero de 100 pacientes que yo veo y converso, no más del 10% necesita la consulta presencial, porque una buena charla a través del celular soluciona casi todo. Así que no es cierto de que no haya la suficiente estructura, porque ningún paciente que se sienta mal va a ocultar que está con fiebre, que está con dolor de garganta, que se siente débil. Eso no se va a ocultar, se va a consultar. Si está aislado en su casa, se lo va a comentar a sus familiares. Si los familiares tienen dudas, se van a comunicar con los médicos responsables. Aparte, no hay tantos casos en Merlo como para decir que está saturando el sistema de control de pacientes domiciliarios. No existe. Miguel Espinosa, muchísimas gracias por esta información y por estas reflexiones. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Agradezco mucho que me hayas permitido, ojalá lo que he dicho tenga el suficiente énfasis como para que las estructuras de gobierno que se encargan de este tema, llámese comité de crisis fundamentalmente, brinde la información necesaria y se conecte
con los estamentos municipales de Merlo para que haya una mayor cooperación y más eficiencia en el control de la pandemia. Gracias a ustedes. Buen día. El doctor Miguel Espinosa Arce, profesional de la ciudad de la Villa de Merlo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la música, a la pausa y volvemos.